Algunas escenas de este programa han sido representadas incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Hawái, los investigadores encontraron un cuerpo dentro de un ataúd improvisado. Para encontrar al asesino, primero deben confiar en los insectos para identificar a la víctima. Un cuerpo es descubierto debajo de una pila de basura en una acera de Oklahoma. La policía trabaja para identificar al sospechoso, pero debe acudir a un experto en insectos para probar el homicidio. En Mississippi, una joven familia es encontrada brutalmente asesinada en una casa de campo. Para exponer al asesino, los examinadores debieron encontrar una manera de establecer la fecha de muerte. Como el asesino no dejó huellas en la escena del crimen, los investigadores recolectan los insectos que encuentran para hallar respuestas. Los entomólogos forenses pueden encontrar justicia para las víctimas de homicidio siguiendo las huellas de los depredadores y parásitos. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Depredadores y parásitos. En este episodio, algunos de los nombres han sido cambiados. El 24 de octubre de 1994, un hombre que conducía por la vieja autopista Oahu, Hawái, observó algo extraño en el monte al lado de la carretera. Al acercarse al objeto, se dio cuenta de que era una gran caja de herramientas. La curiosidad por lo que había encontrado lo lleva a abrir la caja. Dentro se encuentra con los restos de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. Llama al 911. Y de inmediato, oficiales y técnicos forenses del Departamento de Policía de Honolulu llegan a la escena. Un fuerte trauma en el cráneo indica que la persona fue asesinada. Mira allí. No se pudo localizar ningún tipo de identificación cerca de los restos. Cientos de insectos fueron encontrados dentro y en los alrededores del ataúd improvisado. Habiendo encontrado una pequeña evidencia que les indicaría quién era la víctima o cuándo fue asesinada, los investigadores contactaron al reconocido entomólogo forense Dr. Lee Goff. Como experto en el crecimiento y desarrollo de los insectos, el Dr. Goff analizó los insectos encontrados para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte de esta persona. En la caja de herramientas, él encontró alrededor de 250 especies de insectos, incluyendo una colonia de hormigas de patas largas dentro del cráneo de la víctima. Luego de recolectar docenas de muestras, regresó a su laboratorio en la Universidad de Hawái. Un examen a los restos del esqueleto reveló que la víctima tenía entre 50 y 60 años y medía aproximadamente 1.80 metros de alto. El trauma que presentaba en el cráneo era consistente con las heridas causadas por un fuerte ataque masivo. Otro punto de observación fue el trabajo dental de la víctima. No se encontraron más fuentes de identificación. Los investigadores comenzaron a buscar entre los reportes de las personas desaparecidas, esperando encontrar alguno sobre la víctima. Como se encontraron pocos archivos que se ajustaran, el detective de homicidios Hal Fisher se dio cuenta de que hasta que no pudieran identificar a la víctima, resolver el caso sería casi imposible. En todos los casos de homicidio, primero se deben identificar los restos del cuerpo o del esqueleto. De esta manera se le hará más fácil al jurado entender que esta era una víctima que murió
De esta forma y lo que hacía. Para establecer de forma certera la identidad de la víctima, los investigadores deben determinar cuándo murió. El Dr. Ligoff cree que los insectos encontrados en la caja tienen las respuestas. Por lo general, lo que buscamos son los ciclos de vida individual o una sucesión de patrones de insectos en el cuerpo. Cuando la primera mosca deja sus huevos, se inicia el conteo. Los huevos se incuban y los gusanos comienzan a alimentarse del cuerpo. Ellos cambian el cuerpo. Y mientras lo hacen, lo forjan más atractivo para otro grupo de insectos. Así tendrán oleadas de insectos invadiendo este cuerpo. Cada uno utiliza una parte diferente del cuerpo. Entre los diferentes insectos encontrados, el Dr. Goff identificó a la mosca soldado negra. Las investigaciones entomológicas muestran que la mosca soldado negra no se siente atraída por un cuerpo hasta que éste tiene al menos 30 días de descomposición. Pero el Dr. Goff encontró nuevos huevos y larvas o gusanos que provienen de la mosca soldado negra. Conociendo que se necesitan otros 60 días desde el momento en que la mosca soldado negra incuba sus huevos hasta que estos maduren, él concluye que la víctima debe tener por lo menos 90 días de fallecida. Pero la presencia de la colonia de hormigas patas largas en el cráneo indica que debe tener mucho más tiempo. Las hormigas se encontraban allí básicamente buscando un lugar seco en el cual establecer su colonia. Ellas siempre buscan un ambiente del tipo protector en un lugar para establecer su colonia. Ellas son, en principio, un escudo protector, no usan el cuerpo como fuente de comida. Para determinar cuándo murió la víctima, el Dr. Goff necesita determinar el tiempo que ha estado presente la colonia de hormigas dentro de la caja de herramientas. Así inicia su investigación sobre el crecimiento y desarrollo de las colonias de hormigas. Encontraremos una cantidad de formas diferentes que estarán presentes dentro de la colonia. Cada una tiene un trabajo distinto. Inicialmente se producen los obreros, aquellos que servirán a la reina, quienes se asegurarán de mantener la colonia y obtener comida. Luego buscan agrandar la colonia. En ese momento la colonia es lo suficientemente grande, así que buscan establecer otras colonias. Por lo general, una colonia alcanza ese tamaño en 12 meses. Luego, la reina comienza a producir otras hormigas reproductivas. El Dr. Goff encontró esas hormigas identificables por sus alas, las cuales les permiten dejar la colonia e ir a formar la propia. Sabiendo que las hormigas no llegan hasta que las larvas de la mosca soldado negra comienzan a salir, el Dr. Goff estima que la víctima murió hace 15 meses. Pero luego él calculó un tiempo adicional, el que les tomó a los insectos penetrar la caja de herramientas. Al final, se estimó que la víctima murió 18 meses antes de que su cuerpo fuera encontrado. Utilizando el análisis del Dr. Goff, los investigadores fueron capaces de encontrar rápidamente un reporte de personas desaparecidas de hace 18 meses que se aproximaba a la descripción de la víctima. Contactaron a los familiares del hombre. Entiendo que estás en un momento difícil para ti, pero espero Los hijos que... le dijeron a la policía que su padre de 55 años, Charles Osborne, había desaparecido en abril de 1993. La última vez que hablaron por teléfono con él fue antes de que desapareciera. Charles, padre de 3, era el copropietario de un negocio de instalación de mármol y cerámicas. Fue descrito como un dedicado trabajador quien estaba orgulloso de su negocio y de la calidad de su trabajo. La familia no podía creer que él se hubiese ido de esa manera de su vecindario. Estas son algunas fotografías de él. Gracias. Los compañeros de trabajo dijeron que la última vez que lo vieron trabajando fue en Waikiki mientras estaba remodelando una casa. Espero que puedan servir de algo estas fotos.
Bien, gracias por su colaboración, señorita. Las fotografías de Charles Osborne fueron entregadas a la policía. Estas son algunas fotografías familiares. Perfecto. Para tratar de verificar que la víctima encontrada en la caja de herramientas fuera de hecho Charles Osborne, los investigadores enviaron las fotografías y el cráneo a la central del Laboratorio de Identificación del Ejército de los Estados Unidos. Allí, los antropólogos forenses han pasado años tratando de ajustar los restos humanos encontrados alrededor del mundo con el personal militar desaparecido en acción desde la Segunda Guerra Mundial. Para identificar los restos, el Dr. Robert Mann utiliza un proceso llamado videosuperposición. Utilizando fotografías de los desaparecidos en servicio, los examinadores usan videocámaras para generar una imagen del rostro. La imagen es proyectada en un monitor. Luego el rostro es superpuesto en la videoimagen del cráneo desconocido. Guiados por la distribución espacial que hace el rostro de cada persona único, los examinadores buscan si la estructura ósea encaja con el contorno del rostro en la fotografía. Tomamos el cráneo que ha sido recuperado en algún lugar. Luego tomamos una fotografía del individuo que creemos que pudo ser. Utilizando diferentes cámaras, cargamos las imágenes y comenzamos a ajustar las marcas de la estructura ósea bajo la piel con los rasgos que podemos observar sobre la piel que cubre el rostro. Utilizando las fotografías del cráneo encontrado en la caja de herramientas y las fotografías de Charles Osborne, los investigadores buscan similitudes. Guiados por el gran trabajo dental, los examinadores encontraron un ajuste perfecto con la supuesta víctima. El hombre encontrado en la caja de herramientas fue identificado positivamente como Charles Osborne. Vaya, vaya. Ahora, los investigadores deben encontrar al culpable y el porqué. ¿Encontraron el cuerpo? Afirmativo. Analizando los insectos recuperados en la escena del crimen, el entomólogo forense Dr. Lee Goff había ayudado a las autoridades a identificar los restos humanos descompuestos. El contratista de 55 años, Charles Osborne, había sido asesinado hace 18 meses y su cuerpo fue escondido en una caja de herramientas. Ahora la policía de Honolulu, en Hawái, trabaja para identificar al asesino. Buscando en los últimos momentos antes de su muerte, los investigadores se encuentran con otros 2 contratistas que trabajaban con Osborne para el momento de su desaparición. Bien, me gustaría hablar con ustedes un momento. Quisiera que me dijeran... Ellos recordaron que la última vez que lo vieron estaba discutiendo fuertemente con su socio de negocios. Muy bien. Sí, con Ross. ¿Qué Fue con más? él. Mientras trabajaban en la remodelación de una casa en Waikiki, su socio y amigo de mucho tiempo, Ross Horton, solicitó más dinero para terminar el trabajo. Oye, yo trabajo como Osborne un se esclavo, negó. amigo. Tienes lo necesario para hacer este ¿Así trabajo. te parece que puedes tratar? De hecho, acusó a Horton de utilizar el Oye, dinero del olvídalo, negocio ¿sí? para drogas. Bien. Mantente fuera de mi vista. Ross Horton negó las acusaciones y se fue furioso de su lugar de trabajo. Vete de aquí. Bien, entonces podría... Cuando ellos regresaron al día siguiente a la casa, no había rastros de Charles Osborne. Sin embargo, vieron una gran cantidad de líquido marrón en el suelo. ¿Notaron algo más? Creyendo que se trataba de una solución para limpiar, no hicieron nada con ella. Aún debe estar allí. Los trabajadores de la construcción accedieron a acompañar a la policía hasta el lugar en Waikiki. A pesar de haber pasado casi 2 años, ellos esperaban encontrar evidencia del homicidio. Los criminalistas comenzaron a revisar la casa. La sangre. Sí, se encontraba Aunque el suelo justo. tenía cerámica y las paredes habían sido pintadas, los técnicos pudieron encontrar en pocos minutos indicios de lo que parecía ser sangre humana. Las muestras fueron recolectadas y enviadas para un análisis más detallado. Ellos no pudieron limpiarla por completo.
En el laboratorio, los examinadores compararon el perfil genético de la sangre encontrada en la casa con muestras de la víctima. Encajaron. Algo muy violento le había sucedido a Charles Osborne en esa casa. Ahora debemos encontrar al sospechoso. Para el detective de homicidios Hal Fisher, toda la evidencia circunstancial apuntaba hacia Ross Horton. Ahora el objetivo era localizar a Ross Horton. Así que contactamos a diferentes personas aquí en el estado de Hawái que pudieran dar una pista sobre la posible dirección en la cual se encontraba el señor Horton. Seguí todas las pistas hasta encontrar la dirección. Ross Horton había estado viviendo estos meses en la ciudad de Oakland, California. Hola, jefe. Ross. ¿Cómo está? Alguien vino a Está bajo visitarte. arresto. La policía fue notificada y cuando Horton fue a trabajar fue puesto bajo arresto de inmediato. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Los detectives de Honolulu viajaron hasta California para interrogar al sospechoso. Horton estaba sorprendido del tiempo que le tomó a la policía identificar los restos de Sean Osborne. Tenemos la evidencia. ¿Por qué no comienza a hablar? Confrontado con la evidencia en su contra, Horton confesó el asesinato. Horton dijo que luego de que los trabajadores dejaron el lugar, el día que él y Osborne discutieron, él regresó a enfrentar a su socio. Es suficiente. Oye, no tienes que Necesitaba gritar, ya es dinero para suficiente. comprar drogas, No pago por un trabajo de mala pero calidad. cuando ¿de Osborne acuerdo? se negó a darle más dinero de la compañía, él enfureció. Vete de aquí, ahora, ¿de acuerdo? No tengo tiempo para perder en La esto. confrontación se convirtió Vamos, en una pelea por favor, que vete de rápidamente aquí. se salió de control. Más tarde, esa misma noche, para ocultar su crimen, Horton colocó el cuerpo de Charles Osborne dentro de una caja de herramientas y lo lanzó a un lado de la autopista. El jurado encontró a Ross Horton culpable de homicidio en segundo grado y lo sentenció a cadena perpetua. Gracias al análisis de los insectos realizado por el Dr. Lee Goff, las autoridades pudieron identificar a la víctima y a su asesino. En Oklahoma, los investigadores también debieron confiar en los insectos, pero esta vez para rebatir la coartada de un sospechoso de homicidio. En la mañana del 8 de agosto, en el pequeño pueblo de Stroud, Oklahoma, una de sus habitantes de camino a su trabajo fue sorprendida por un olor fétido. El olor provenía de una pila de basura que se encontraba en la acera frente a la casa de su vecino. Revisó la basura preocupada por una potencial amenaza a la salud. Entonces notó una mano humana que sobresalía de los desechos y llamó al 911. ¿En qué puedo ayudarle? Los despachadores notaron que la residencia donde se encontró el cuerpo pertenecía a Lito Cisneros, de 44 años, y a su esposa Linda Howell. Repita. Definitivamente sí es. Cuando la policía llegó al lugar, comenzaron a revisar la basura. Debajo de una montaña de desperdicios, enrollado en una cobija, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de mediana edad. Por los cortes y la sangre en su camiseta, estaba muy claro que fue apuñalado hasta morir. Los técnicos recolectaron toda la basura, incluyendo las larvas de moscas que cubrían el cuerpo. Los vecinos confirmaron que la víctima era Lito Cisneros. ¿Los conocía bien? Ellos no habían visto a su esposa Linda Howell o el auto de Lito en algún tiempo. Temiendo que pudiera haber más víctimas adentro, los investigadores cuidadosamente entraron a la casa. Nadie, incluyendo a la esposa de la víctima, estaba en casa. La agente Jackie Johnson del Departamento de Investigaciones de Oklahoma trabajaba en el caso.
Cuando entramos a la casa y no pudimos localizar a Linda, quien según nos habían notificado vivía allí, nos preocupamos mucho por su estado de salud, ya que el auto también había desaparecido. Temíamos que fuera otra víctima. Sus temores parecían estar bien fundados. En la cocina quedaban rastros de que una violenta lucha había tenido lugar allí. Los técnicos encontraron salpicaduras de sangre en las paredes y en el piso. Escondido detrás del refrigerador encontraron un cuchillo para carne. Mira hacia acá, ¿no te parece Traeré que...? la bolsa. La evidencia fue recolectada y enviada al laboratorio de criminalística para procesarla. Las autoridades de Oklahoma se enfrentaban a un cuerpo sin vida y a una mujer desaparecida. Enseguida enviaron la información del auto por radio. Los investigadores sabían que si no encontraban rápidamente las respuestas, quizás se toparían con más víctimas. Las autoridades de Stroud, Oklahoma, tenían pocas pistas sobre el homicidio de Lito Cisneros, de 44 años, cuyo cuerpo fue encontrado bajo una pila de basura enfrente de su casa. Con la esposa de la víctima y el auto de la pareja desaparecido, las autoridades luchaban por respuestas. En la autopsia, el examinador médico determinó que Lito Cisneros había muerto a causa de múltiples puñaladas desde la cabeza hasta el pecho. Un cuchillo con una hoja de 19 centímetros causó las heridas fatales. El nivel de descomposición indicaba que Lito tenía muerto pocos días, pero con la actividad de los insectos se hacía muy difícil especificar el día exacto de la muerte. Además, los otros exámenes fallaron en dar alguna pista sobre la identidad del asesino. La policía se dirigió al laboratorio de criminalística del Departamento de Investigaciones de Oklahoma. Los examinadores realizaron un estudio exhaustivo al cuchillo que se encontraba escondido debajo del refrigerador de la víctima para buscar pistas. La hoja del cuchillo tenía las mismas medidas y dimensiones del arma que causó las heridas fatales. Pero los técnicos no pudieron encontrar huellas de sangre en la hoja. El mango lo habían limpiado para borrar las huellas. Desesperados por encontrar pistas, los investigadores comienzan a interrogar a los vecinos. Ellos comenzaron a discutir y... Uno luego recuerda haber visto a Lito en el bar el jueves 4 de agosto, 4 días antes de que su cuerpo fuera encontrado. ¿Recuerda otro momento? Ella comenzó a gritar Y que ella dijo que él estaba... no estaba solo. Sí, así es. De acuerdo con la testigo, Lito y su esposa Linda Howell se encontraban discutiendo, algo que era normal. Linda comenzó a gritar a su esposo, a humillarlo delante de las demás personas. La testigo también escuchó cuando Linda amenazaba de muerte a Lito antes de salir furiosa del bar. Lito la siguió hasta afuera y no regresó. La testigo no volvió a ver a Lito desde esa noche. Pero sí vio a Linda Howell conduciendo el auto de Lito por el pueblo días después. Sí, estoy segura De repente, que los era investigadores el auto. no se preocuparon más de que la esposa de la víctima estuviera en peligro. La agente Jackie Johnson. Encontramos que Linda había sido vista 2 o 3 días después de la última aparición de Lito, así que éramos conscientes de que se encontraba bien. Además, fue vista conduciendo el auto de Lito. El hecho de que haya dejado el pueblo me hace pensar que ella puede estar involucrada. Pero los esfuerzos por localizar a Linda y el auto desaparecido no fueron exitosos. ¿No había dicho que fue hace media hora? Sí, hace media hora.
Luego, una semana después, un granjero del condado vecino encontró un auto abandonado estacionado en su propiedad. Placa ZNB 999. Una revisión de las placas del auto reveló que el auto pertenecía a Lito Cisneros. De acuerdo con el granjero, había estado allí solo un día. Linda Howell debía estar cerca de allí. En pocas horas, las autoridades encontraron que Linda tenía amigos que vivían cerca de donde había abandonado el auto. La zona fue puesta bajo vigilancia. Después de un breve tiempo, la táctica surtió efecto. Auto sospechoso avistado. La policía detectó un auto que pasaba por el pequeño pueblo. Enterado. Y sentada en el lado del copiloto se encontraba una mujer que encajaba con la descripción de Linda Howell. Señor, su Cuando se le identificación. preguntó, la mujer se identificó como Linda Howell. Señora, acérquese. Fue arrestada y transportada a Stroud, Oklahoma. Las manos en el auto. Donde las pueda ver. Al ser interrogada, Linda admitió que ella y Lito habían sostenido una discusión en el bar la noche del jueves 4 de agosto. Bueno, tuvimos una pelea. Pero ella dijo que en la mañana siguiente ella y Lito se habían arreglado. La mañana siguiente todo estaba normal. Disparos. De hecho, las cosas marchaban bien entre ellos. No me importa, ya no Pero me el importa. sábado 6 de agosto, su ex esposo Loki Lee Lancaster apareció sorpresivamente en su casa. Quiero que vuelva a mi casa, la quiero de vuelta conmigo. Quiero que vuelva. Lo digo en Lancaster serio. quería volver al lado de su ex esposa. Yo no escuché nada, por eso le creí lo Cuando que los dijo. dos hombres comenzaron a discutir, Linda se fue. ¿Cómo puede ser que escuchó un disparo y no hizo nada? Cuando regresó un momento después, Loki estaba de pie sosteniendo en su mano un cuchillo ensangrentado. Lo maté. Él había asesinado a Lito mientras peleaban. ¿Qué voy a hacer? Debes lavarte. Voy a tener que arrestarla. Linda Howell fue puesta bajo arresto por el cargo de encubrimiento de homicidio. Si se decide a responder las preguntas sin la presencia de un abogado, tiene el derecho a... Ella creía que luego del asesinato su ex esposo había regresado a su responder casa en cualquier otra California. pregunta o afirmación. Contactamos a los padres de Loki y ellos fueron muy amables en darnos la dirección en donde podríamos localizar a Loki en California. Llamamos a los oficiales en California y ellos lo localizaron en la playa. De hecho, lo trajeron para interrogarlo. Queremos preguntarle sobre... Las autoridades viajaron hasta San Clemente, California, para hablar con el sospechoso. Y pues estuve casado. Se dieron cuenta de que en los últimos meses Loki había estado viviendo en un refugio. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Como unas 3 veces o más. Bajo interrogatorio, él insistía en que no había hablado con Linda Howell en más de un año y negó que hubiese estado recientemente en Oklahoma. ¿Puede reconocer a alguien? Una revisión en los archivos del refugio corroboró su historia. ¿Pero cómo? Él debía firmar para su comida todos los días, además de identificarse. Luego de revisar los archivos, pudimos establecer que él había estado viviendo en California los últimos 6 o 7 meses y que no había salido antes del homicidio. Eso significaba que la historia de Linda era mentira. ¿Podría decirme qué sucedió ese día? Ahora, ella explicó que su matrimonio con Lito era un infierno. Sin una coartada, ella sabía que sería acusada de la muerte de su esposo. Ella dijo que la última vez que vio a Lito fue el sábado 6 de agosto en la mañana, cuando salió del pueblo para visitar a algunos amigos. Cuando él no regresó al día siguiente, ella decidió salir a visitar a unos amigos en el condado vecino. Al parecer, alguien trataba de involucrarla en el crimen. Ella insiste en que estaba... Los investigadores no creyeron la historia. La última vez que vio a... Para probar que Linda había asesinado a su esposo, ellos necesitaban establecer que Lito ya estaba muerto el 6 de agosto. El día que Linda decía fue el último en ver con vida a su Me esposo. parece que deberíamos seguir investigando.
La única evidencia que las autoridades tenían para poder establecer con firmeza la data de muerte eran los insectos recolectados en el cuerpo de la víctima. Los insectos fueron enviados al entomólogo forense Dr. Neil Haskell, profesor de la Universidad St. Joseph en Rensselaer, Indiana. La doctora del Departamento de Investigación de Oklahoma, Jackie Johnson, recolectó evidencia entomológica, en especial gusanos del cuerpo de la víctima. Podemos utilizar esos gusanos, larvas de una especie específica de moscas, para estimar cuánto tiempo estuvo allí en el cuerpo con base en el crecimiento y desarrollo de las etapas de la vida del insecto. El Dr. Haskell ha pasado 18 años investigando la relación entre los insectos y la descomposición del cuerpo humano. Para entender esa relación y determinar los ciclos de vida de los insectos en un cadáver, muchos de sus estudios los ha hecho utilizando cerdos que han muerto de causas naturales. Los cerdos están disponibles en todas partes del mundo. Muchos de los órganos y tejidos de los cerdos son muy parecidos a los órganos y tejidos humanos. Es por ello que en los cerdos encontramos el modelo más adecuado y quizá el animal más cercano que pudimos encontrar, en el que no encontramos una relativa diferencia entre la tasa de descomposición de los humanos y los cerdos. Tampoco hay diferencia en los insectos o la secuencia de insectos que son atraídos por la descomposición de ambos, humanos y cerdos. Con base en los estudios, el Dr. Haskell concluyó que las larvas de la mosca común recolectadas en la escena del crimen estaban en el tercer estado de desarrollo, lo que significa que estaban muy cerca de convertirse en adultas. Pero para determinar cuánto tiempo les tomó llegar hasta ese estado, el Dr. Haskell consultó la data del clima de los días en los que se descubrió el cuerpo. El calor acelera el proceso de desarrollo. El frío lo retrasa. El doctor encontró que no estaba lo suficientemente caliente entre el 6 y el 8 de agosto como para el avanzado estado de desarrollo. Lo que significa que Lito no murió el 6 de agosto como decía Linda. Su muerte debió ocurrir más de 90 horas antes del descubrimiento del cuerpo, lo que coloca la data de muerte en las últimas horas de la noche del jueves 4 de agosto, la noche en que Linda y Lito discutieron en el bar. Entomológicamente eso es muy fácil de probar porque tenemos gusanos casi maduros en el tercer estado y tenemos disponibles las temperaturas para su crecimiento y desarrollo. Y estas son consistentes con un intervalo de tiempo de muerte de 96 horas más que en el de 36 horas. Así pudimos refutar que el intervalo de 36 horas no era cierto y que el intervalo de 96 horas era más consistente con el hecho de que ella se encontraba con su esposo, el fallecido, en el momento. Él murió tiempo después de estar con ella. El Dr. Haskell comunicó sus descubrimientos a la agente Johnson. Bien. Oye, ¿podríamos hablar luego? Linda Howell fue posteriormente acusada de homicidio. La policía cree que luego de llegar a casa del bar el jueves 4 de agosto, la discusión entre Linda Howell y Lito Cisneros se hizo más fuerte. ¡Asqueroso! ¡Sí! Luego de apuñalarlo hasta morir, Linda arrastró el cuerpo hasta la acera. Lo cubrió con desechos y lo dejó allí con la basura que sería recogida días después. Con base en el análisis del Dr. Haskell, Linda Howell fue acusada de homicidio en segundo grado y sentenciada a 25 años de prisión. A una hora de distancia desde la ciudad capital de Mississippi, Jackson, la comunidad rural de Summit ofrece un escape a la vida de la ciudad. Es una pequeña ciudad dormitorio y en 1993 le pareció el lugar ideal a una familia que quería compartir un poco de tiempo de calidad. Pero el 16 de diciembre la policía recibió una llamada desesperada al 911.
Bien, repita la dirección, por favor. Un hombre reportaba que había descubierto a su familia muerta dentro de su casa de vacaciones. Los oficiales de la oficina del condado de Pike y los patrulleros de la autopista de Mississippi fueron enviados a la escena. Michael Rubenstein, de 50 años, le dijo a los oficiales que cuando no tuvo noticias de su hijastro, Darryl Perry, de 24 años en mucho tiempo, decidió conducir desde su casa en Luisiana para verlo. Cuando entró a la casa, Michael encontró a Darryl y a la esposa de este, Annie, de 22 años, muertos. Es mi cabaña, así que yo... La hija de 4 años de Annie, Crystal, también estaba No, muerta. esta noche. Y entonces fue cuando fui a ese lugar. Cuando los detectives entraron a la cabaña, de inmediato percibieron un fuerte olor a gas natural adentro. En la sala, la policía encontró los cuerpos de Darryl, Annie y Perry en estado de descomposición. Están en descomposición. En una habitación adjunta, la policía encontró el cuerpo sin vida de Crystal en su cama. La policía removió los cuerpos y los envió para la autopsia. Al día siguiente, los investigadores de la patrulla de autopistas de Mississippi comenzaron a buscar pistas para explicar las muertes. Aparte del olor a gas natural, el detective Allen Applewhite tenía pocas respuestas. Debido al estado de descomposición, no hay forma en la que podamos determinar la causa de la muerte. La habitación no estaba desordenada, no había signos de ninguna pelea. Tenemos 2 víctimas en el área principal sin nada fuera de su lugar. La policía buscó a los examinadores médicos para encontrar respuestas. El nivel de descomposición y el desarrollo de insectos observados en los cuerpos sugiere que la familia había muerto por lo menos hace 2 semanas, lo que significa que debieron morir a principios de diciembre. Creyendo que la fuga de gas natural era la responsable de las muertes, el forense comenzó un análisis más detallado. Casi de inmediato se dio cuenta de que esas muertes no fueron accidentales. Darryl, Perry y Annie, de 22 años, habían muerto por múltiples puñaladas. Crystal fue estrangulada. La joven familia que encontró la muerte dentro de una aislada casa de vacaciones en Mississippi había sido asesinada. Luego de que la autopsia revelara que la familia de 3 había sido víctima de homicidio, la policía del condado de Pike volvió a la remota casa de vacaciones donde fueron descubiertos los cuerpos. Ahora buscaban pistas que los ayuden a encontrar al asesino. Pero los investigadores no encontraron signos de puertas forzadas y todas las ventanas estaban cerradas. Los técnicos procesaron cada superficie esperando encontrar alguna huella digital que haya sido pasada por alto. Pero no encontraron ninguna. Quien haya cometido estos crímenes fue muy cuidadoso de no dejar ningún tipo de huellas. Debemos ser más cuidadosos en la búsqueda. La falta de alguna señal de una pelea violenta o una entrada forzada llevó a los investigadores a sospechar que las víctimas conocían a su asesino. Con suerte, la familia de las víctimas podría darles información útil. Así que los investigadores viajaron hasta Luisiana para entrevistar a la madre de Darryl Perry, Doris, y a su esposo Michael Rubenstein, quien descubrió los cuerpos. Quisiéramos que nos expliquen. Michael explicó que él llevó a la familia hasta ese remoto retiro en Mississippi a principios de noviembre. Su hijastro Darryl y la esposa de este, Annie, habían regresado hace poco luego de una larga separación. Así que la última vez... La pequeña hija de Annie, de un matrimonio anterior, necesitaba desesperadamente una figura paterna en su vida. Por su bienestar, Darryl y Annie querían hacer que su matrimonio funcionara.
Ellos esperaban que el pasar del tiempo juntos los acercara más. Michael les ofreció su residencia en Mississippi. Dijo que la última vez que habló con Darryl fue el 16 de noviembre. Sí, pero es que la última vez que... De acuerdo con Darryl, todo estaba bien. Bien. Pero luego de un mes sin tener noticias de ellos, Michael fue hasta su cabaña el 16 de diciembre, el día en que descubrió los cuerpos. Bueno, en el Los pasado Rubenstein le dijeron a la policía que mientras Darryl y Annie estuvieron separados, ella estuvo saliendo con un vendedor de drogas llamado Tony Harris. hace mucho tiempo. ¿Qué tipo de problema? Se decía que Harris era un hombre violento. Bueno, él era un vendedor de drogas. La policía rápidamente localiza al sospechoso y lo llevan para interrogarlo. Pero Tony Harris niega tener conocimiento sobre los crímenes. Tiene una coartada sólida para la primera semana de diciembre cuando ocurrieron las muertes. No exactamente. Más tarde, él accede a hacer la prueba del polígrafo, el cual indica que dice la verdad. No, porque los árboles... Los investigadores vuelven a un punto muerto. 12, son cerca de 12, 50. ¿Cómo está, señor Perry? Tome asiento. Luego, pocos días después, el hermano de Darryl Perry, David, habló con la policía. Quería venir a decirles... David creía que su padrastro, Michael Rubenstein, había cometido los crímenes. Comentó que él, su padrastro y Darryl habían estado envueltos en fraude de seguros por años. Un seguro de vida para una niña pequeña de 4 años llamada Cristina. Por experiencias pasadas, David creía que Michael Rubenstein no tendría problemas en asesinar por dinero. Como pueden ver aquí, este es uno de sus socios de negocios. David nos dio información de que Rubenstein, él y Darryl y otros miembros de la familia habían estado involucrados por muchos años en el negocio primario de Rubenstein, fraude de seguros. Nos habló de una muerte, un accidente de cacería en el que su compañero murió en 1979. Siguiendo esta información, los investigadores revisaron los archivos del caso sobre la muerte del socio de Rubenstein en 1979. De acuerdo a los documentos de la corte, el socio fue asesinado durante un viaje de casa, cuando el arma de Rubenstein se disparó accidentalmente. No se presentaron cargos criminales. 2 semanas antes del accidente, el socio de Rubenstein lo había nombrado beneficiario de su póliza de seguros. Pero cuando Rubenstein trató de cobrar la póliza, la compañía de seguros se negó a pagar. Entonces decidió demandar a la compañía. Su señoría, nunca se sabe cuándo va a suceder una tragedia. Pero la ley estipulaba que si el asegurado moría 2 años después de la firma de la póliza, la compañía de seguro no está obligada a pagar. Lo que vieron los testigos del disparo es que hubo... Rubenstein se mostró muy molesto por la decisión. Con la creencia de que se acercaban al sospechoso y al motivo, los detectives decidieron interrogar a otros miembros de la familia. Bien. Encontraron que Rubenstein había tomado una póliza de seguro por $250,000 por Crystal de 4 años. $250,000. La póliza tenía una fecha de 2 años y 2 meses antes de que la pequeña fuera encontrada muerta. Aunque estaba incriminado, no podía probar el crimen. Ya sabíamos que el motivo era la póliza de seguros de $250,000, pero eso no era suficiente para que el fiscal del distrito aceptara el caso. Cuando la policía de Mississippi revisó las declaraciones de los testigos, encontraron algo que habían pasado por alto anteriormente. Fíjese en lo que dicen los testigos. Muchos de los residentes que vivían cerca de la casa de vacaciones, donde fueron encontrados los cuerpos, vieron a Rubenstein en el pueblo el 16 de noviembre. El sospechoso había declarado anteriormente que él no había ido a la cabaña hasta mediados de diciembre cuando descubrió los cuerpos. Para probar el crimen, los investigadores necesitaban establecer que la familia murió durante el viaje de Rubenstein a Mississippi, a mediados de noviembre y no a principios de diciembre, como había dicho el forense.
La única evidencia que tenían los detectives eran las fotografías de los insectos tomadas en la escena del crimen. Las autoridades en Summit, Mississippi, creían que la póliza de vida de $250,000 llevó a Michael Rubenstein, de 50 años, a asesinar a su hijastro, a la esposa de este y a su pequeña hija. Aunque el sospechoso había sido visto cerca de la escena del crimen el 16 de noviembre de 1993, el informe del forense indicaba que la familia había muerto a principios de diciembre. Para resolver este conflicto de información y establecer formalmente la data de la muerte, los detectives contactaron al reconocido antropólogo forense Dr. William Bass de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Por más de 30 años, el Dr. Bass ha dirigido una investigación en una granja de 2.140 metros cuadrados conocida como la Granja del Cuerpo. Utilizando cuerpos humanos que han sido donados para investigaciones científicas, el Dr. Bass se ha convertido en un experto en el proceso de descomposición después de la muerte. Los cuerpos policiales por lo general te llaman para determinar el tiempo que ha transcurrido desde la muerte. Para saber eso, se necesita conocer la tasa de descomposición y cómo es la descomposición en el cuerpo humano. Esta es una de las cosas que más me interesa, determinar el tiempo transcurrido desde la muerte. Para lograr eso, se necesita saber cómo se descomponen los cuerpos, cuánto tiempo se necesita para que ocurra la descomposición, cuáles son los factores, como la temperatura y los insectos, que pueden ayudarte a determinar el tiempo transcurrido desde la muerte. Las larvas de la mosca común observadas en las fotografías de la escena del crimen tenían casi 14 días, lo que sugería que la familia murió a principios de diciembre. Pero ellas no cuentan la historia completa. Cuando el Dr. Bass examinó los restos y tomó en cuenta la temperatura de la data, concluyó que por el nivel de descomposición las víctimas debían haber muerto un mes antes de su descubrimiento el 16 de diciembre. Luego de examinar las fotografías de la casa donde fueron encontrados los cuerpos, el Dr. Bass cree que puede explicar la inconsistencia. De acuerdo, los gusanos ya tenían 14 días. Pero debemos tomar en cuenta dos situaciones. Primero, tenemos los cuerpos descomponiéndose dentro de la casa. Segundo, tenemos a las moscas fuera de la casa. A las moscas les toma pocos días comenzar a percibir el olor. Oye, allí está un cuerpo muerto. Luego tienen que ver cómo puedo entrar para dejar mis huevos en ese cuerpo en descomposición. Bill es el Dr. Bass de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Luego de sopesar toda la evidencia, el Dr. Bass concluyó que las víctimas habían muerto 25 o 30 días antes de descubrirlas. Al mismo tiempo, creo que Eso ubica el tiempo de la muerte a mediados de noviembre, exactamente cuando Michael Rubenstein había sido visto cerca de la cabaña. Con base en el análisis del Dr. Bass, las autoridades de Mississippi ahora tenían evidencia suficiente para arrestar a Michael Rubenstein. Fue acusado por 3 cargos de homicidio. Queda usted arrestado. ¿Cómo dice? Yo soy inocente. ¿Qué hace? La policía cree que cuando los problemas financieros de Michael crecieron, él comenzó a planificar la muerte de los miembros de su familia y beneficiarse de ellas. El 16 de noviembre de 1993, 2 años después de firmar una póliza de vida para Crystal de 4 años, condujo hasta la casa donde Darryl, Annie y la pequeña niña se encontraban. Luego asesinó brutalmente a la joven familia. Hola, Mike. Michael Rubenstein, de 50 años, recibió 2 sentencias de cadena perpetua por apuñalar hasta la muerte a Darryl y Annie Perry. Por la muerte de Crystal, de 4 años, recibió la pena de muerte. Algunos asesinos son hábiles para remover sus propias huellas de la escena del crimen. Pero la naturaleza tiene su propia forma de dejar pistas.
Los entomólogos forenses pueden activar una investigación y encontrar pruebas de asesinato descubriendo la evidencia dejada por los depredadores y parásitos.